Buenas tardes, amigos, amigas de toda la región del Cibao. Les habla Rafael Mena Castro y con ustedes quiero compartir en la tarde de hoy algunos elementos que tienen que ver con el quehacer económico de la República Dominicana y que tienen impacto de manera sensible en todo lo que tiene que ver la economía de la República Dominicana. Ustedes recordarán que nosotros hicimos una promesa de abordar algunos temas de la macroeconomía dominicana y entre ellos abordábamos en su conjunto lo que era el contenido del presupuesto general del Estado dominicano. Y señalábamos que cuando ese presupuesto tiene un balance equilibrado es porque realmente existe una armonía entre el ingreso y el gasto público. Y también señalábamos que cuando usted tiene un desbalance donde el gasto público está por encima de los ingresos, usted entonces produce lo que se llama un déficit fiscal. Y si tienes realmente un ingreso por encima del gasto, entonces se produce lo que es un superávit fiscal. Y eso en realidad, cuando manejamos eso, entonces nos tenemos que adentrar a lo que es el comportamiento de la deuda pública del país. ¿Por qué este es un elemento importante? Porque en la medida en que el presupuesto de un país acumule déficits fiscales, en esa misma medida aumenta el endeudamiento público. Porque el endeudamiento público aumenta, porque cada uno de esos déficits que va acumulando la República Dominicana tiene que financiarlo con préstamos. Y esos préstamos indefectiblemente van aumentando el valor de la deuda pública en la República Dominicana. ¿Y qué es la deuda pública del país? La deuda pública del país es la deuda que contrae en sentido general el gobierno dominicano con organismos internacionales o con organismos nacionales. Por eso es que nosotros clasificamos la deuda pública de dos maneras. Una es la deuda externa. Y la deuda externa no es más que los compromisos que asume el país con los acreedores internacionales. ¿Y cuáles son los acreedores? Los acreedores son los prestamistas. De ahí es que nosotros debemos definir de manera conceptual el contenido de lo que es la deuda externa. ¿Y por qué debemos definir lo que es la deuda externa? Porque es una deuda que en la medida en que aumenta, en esa misma medida nos pone a nosotros en función de lo que digan los organismos multilaterales. Si la deuda que nosotros asumimos en dólares, cuando recurrimos al Fondo Monetario Internacional, cuando recurrimos al Banco Mundial o al Banco Interamericano de Desarrollo, entonces esa deuda, nosotros, el compromiso que asumimos con ese tipo de acreedor es en dólares. Y ese endeudamiento está determinado por la tasa de intereses que plantea la Reserva Federal de los Estados Unidos. Si la Reserva Federal de los Estados Unidos señala que mañana va a producir
un aumento en la tasa de interés de los Estados Unidos, en esa misma medida nosotros aumentamos la deuda, porque nuestra deuda no es precisamente contratada a una tasa fija, sino a una tasa variable. Y eso es la importancia que tiene para el país establecer mecanismos que le permitan establecer espacio de la composición de la deuda externa de la República Dominicana, donde no se sienta indudablemente afectado en un momento determinado. Por eso es que nosotros hemos partido siempre del criterio de que la deuda externa de un país, cuando tú la contratas con los organismos multilaterales, que fue los organismos que nosotros acabamos de mencionar, es una deuda que ciertamente está establecida en condiciones más blandas que cuando usted coloca bonos soberanos en los mercados internacionales de capitales. Porque cuando usted coloca bonos soberanos en los mercados internacionales de capitales, eso está sujeto a lo que dispongan esos mercados internacionales de capitales. ¿Cuál es la ventaja que en este caso tienen los organismos multilaterales? La única ventaja que tiene es el tipo de rendimiento que tienen esos préstamos. Los vencimientos de esos préstamos es posible que se establezcan a 10, 15 y 20 años. Pero en el caso de los mercados de capitales internacionales, donde usted va a colocar bonos soberanos, usted lo va a colocar con un vencimiento hasta de 1 año. Y por eso es que a esos fondos que se colocan en los mercados internacionales de capitales se le define como fondo buitre. Y fue lo que le pasó a Argentina. Y en ese sentido, nosotros creemos que cuando realmente nosotros contratamos nuestras deudas en dólares, estamos realmente comprometiendo el país. Y usted sabe por qué estamos comprometiendo el país. Nos estamos comprometiendo porque si la República Dominicana no le da cumplimiento a esas obligaciones financieras que se originan como consecuencia de un contrato entre el país y los acreedores, en esa misma medida está cayendo en una secesión de pago. Y caer en una secesión de pago es caer precisamente en lo que los economistas norteamericanos llaman un default, que usted está prácticamente inhabilitado para asumir esos compromisos financieros. Y usted sabe lo que pasa con eso, que se va perdiendo hasta la soberanía del país. Porque en la medida en que usted asume todos esos compromisos y no cumple con esos compromisos y esas obligaciones financieras, usted prácticamente o se pone bajo la sombrilla de un organismo que se llama Fondo Monetario Internacional, o se pone bajo la sombrilla de los intereses de los fondos buitres. Y es por eso que frente a este tipo de obligaciones financieras se debe cumplir de manera religiosa, porque está en juego lo que se llama la soberanía del país, porque está en juego los intereses nacionales de nuestro país. Y eso es precisamente lo que conforma el endeudamiento externo de nuestro país. Por eso es que se define como las obligaciones que asume la República Dominicana con los prestamistas internacionales o con los acreedores internacionales.
porque el país en este momento se convierte en un deudor. De ahí es que nosotros, al definir lo que es la deuda externa, nos vamos ahora a la deuda interna. La deuda interna es la misma definición, pero con la variante de que usted tiene que ubicarla en función de lo nacional. Las obligaciones que asume la República Dominicana desde el punto de vista financiero con los acreedores nacionales está determinada por las operaciones que indefectiblemente tiene que hacer el país con las instituciones de intermediación financiera. Y esas instituciones de intermediación financiera nosotros hemos venido señalando de manera reiterada de que se trata de los bancos comerciales de nuestro país. Porque los bancos comerciales de la República Dominicana están facultados para hacer operaciones financieras con el gobierno y cubrir incluso la falta de liquidez del gobierno. Y por la otra parte está incluso facultado el Ministerio de Hacienda cuando vende a favor de la liquidez de la República Dominicana los bonos del Tesoro. Los bonos del Tesoro no son más que deuda y eso lo pone a disposición el Ministerio de Hacienda para cubrir esos faltantes que como consecuencia de esa falta de liquidez tiene que asumirlo ese tipo de organismo que se llama Ministerio de Hacienda. Y por la otra parte está precisamente el Banco Central de la República Dominicana. ¿Cuál es el papel del Banco Central de la República Dominicana? Todo el mundo sabe que la función fundamental del Banco Central de la República es el de emitir la moneda dominicana. Es el de ir controlando el mercado cambiario de la República Dominicana. Es el de ir precisamente controlando la inflación. Por eso, en la medida en que la política monetaria del Banco Central se establece, sobre todo su política de tasa monetaria, que sirve de referencia a la tasa de interés del mercado, entonces esa tasa de interés es lo que constituye el costo del dinero. Y el Banco Central de la República tiene necesariamente que mantener una política sigilosamente vigilante para que no haya un desequilibrio ni en la meta de inflación establecida por el Banco Central, ni en la tasa de cambio, y que haya realmente un equilibrio monetario entre la tasa de cambio y la tasa de inflación. Porque si en un momento determinado la tasa de cambio registra un aumento vertiginoso, es decir, en la relación del dólar con el peso, si la moneda dominicana se deprecia, en esa misma medida la República Dominicana tiene que buscar más pesos para comprar más dólar. Y cuando se trata, por ejemplo, de las importaciones, esos productos que tienen componentes totalmente importados, lo que consume el pueblo dominicano van a aumentar de precio. Y si aumentan de precio, aumenta la inflación. Y si la inflación aumenta, aumentan realmente los artículos de primera necesidad. Y es por eso que estos organismos que internamente constituyen los fundamentos de financiamiento para una falta de liquidez en la República Dominicana son precisamente elementos que uno debe tomar en cuenta, porque se trata en aquella parte de la deuda externa de organismos multilaterales
de organismos bilaterales cuando se trata de otorgar préstamos, un gobierno amigo, y también de aquellos mercados de capitales internacionales donde se colocan los bonos soberanos. Pero aquí, en lo interno, ya la deuda nosotros la pagamos en pesos. Y cuando realmente uno constituye y contabiliza la cantidad que debe pagar el gobierno, lo primero que nosotros debemos señalarle es lo siguiente. Cuando un país se endeuda, lo primero que debe iniciar todo un proceso de determinar si está en capacidad de hacerle frente a ese endeudamiento público, o a la deuda externa o a la deuda interna. ¿Y qué sucede? Que el gobierno, cuando va perdiendo la capacidad de recursos, que no lo puede incluso recaudar por concepto de los ingresos tributarios, cuando el gobierno va perdiendo liquidez, en ese mismo momento inicia el proceso de endeudarse. ¿Y por qué vía se endeuda el gobierno? ¿Cuáles son las causas que determinan el endeudamiento externo y el endeudamiento interno? Las causas que determinan realmente los endeudamientos son precisamente una depreciación de la moneda, una crisis bancaria y también, sobre todo, un endeudamiento que no esté regido por los canales institucionales importantes. Por ejemplo, cuando un ministerio que se llama Ministerio de Medio Ambiente necesita construir o operar con algunos mecanismos de financiamiento internacionales, ese ministerio está obligado a recurrir a los mercados internacionales, pero también a los mercados nacionales, desde el punto de vista financiero. Y esa deuda que inician los ministerios es lo que se conoce como deuda del sector público no financiero. Y ustedes saben por qué se define deuda del sector público no financiero. Porque esa deuda no es de un organismo financiero del gobierno. Ni es del Banco Central, ni es del Banco de Reserva. Ni es del Banco Agrícola tampoco. Son de organismos no financieros. Y esa deuda que nosotros definimos como de organismos no financieros del Estado, en estos momentos se cuantifica en 45.000 millones de dólares. 45.000 millones de dólares. Y cuando nosotros nos planteamos la cuantificación de esa deuda, tenemos que hablar ya de la deuda pública consolidada. Y cuando hablamos de deuda pública consolidada, debemos anexarle la deuda del Banco Central y la deuda del sector público no financiero. Cuando sumamos esas dos deudas, nosotros estamos hablando en estos momentos, después del presupuesto complementario del 24 de agosto, de un porcentaje del Producto Interno Bruto de un 60%. Y cuando usted tiene una deuda de un 60% del Producto Interno Bruto, ya debe ser un motivo de preocupación,
para las autoridades gubernamentales. Porque una deuda que se sitúa en 60% del Producto Interno Bruto es una deuda sumamente compleja, porque resulta que nosotros tenemos cuantificado un Producto Interno Bruto de 90.000 millones de dólares. Y estamos hablando de que tenemos 60.000 millones en deuda, tanto externa como interna. Y eso es sumamente delicado, complicado y preocupante para un país como la República Dominicana. Pero además, hemos hablado que de la única manera que usted puede en estos momentos cumplir con la amortización de esa deuda es precisamente planteando el gobierno la necesidad de una reforma tributaria integral que le permita al gobierno elevar los ingresos tributarios y sobre todo ir disminuyendo en términos de interés y en términos de amortización la deuda externa. Y si nosotros logramos realmente una reforma tributaria integral, entonces podemos hablar con responsabilidad, con sinceridad, de que estamos planteándonos política pública tendente a corregir los desequilibrios presupuestarios. Y creo que ya este gobierno no se encuentra realmente en disposición de plantear una reforma tributaria integral, porque quien tiene que ver con todo el desenvolvimiento del presupuesto general del Estado, quien tiene que ver con la regulación, con la formulación y prácticamente con todo y cada una de las operaciones presupuestarias, ya ha señalado que no es posible una reforma tributaria integral. Que no es posible esa reforma tributaria integral porque todo parece indicar que se le metió el anillito de la reelección al presidente de la República. Y si no se produce en el 2021 una reforma tributaria integral, no existirán condiciones para someterla en el año 2022 ni 2023. Porque tanto el año 2022 y 2023 son años que van a definir el curso de los acontecimientos del gobierno de Luis Abinader. Si no la someten ahora, no va a existir posibilidad de someterla ni en el 22 ni en el 23. Y como el 23 es un año preelectoral, entonces no existe ninguna de esas posibilidades. Pero además, señores, yo pienso que el gobierno tiene que pensar que no puede continuar realmente operando con esta escasez de liquidez, que el gobierno tiene que jugársela. Y si no quiere someter la reforma tributaria integral, debe jalar a los sectores económicamente poderosos y decirles: vamos a hablar sobre la base de una disminución del gasto tributario. Y ya nosotros señalábamos lo que es el gasto tributario, que no es más que 250.000 millones de pesos que le otorga el gobierno graciosamente a los sectores económicamente poderosos. Y entre ellos están los generadores privados, entre ellos están los sectores del turismo, entre ellos están los industriales, entre ellos están los comerciantes. Y sobre la base de esa actitud complaciente de los gobiernos, no se puede real y efectivamente usted lograr espacios de aumento de los ingresos tributarios. Cuando realmente la República necesita no solamente el 4% del Producto Interno Bruto
a educación, sino que estamos abogando para que se le otorgue al Ministerio de Salud Pública el 5%. El 5%. Y no es verdad que usted entregando del 5% a salud pública y el 4% a educación, eso constituye un 9%. ¿Y qué le vamos a dar a la seguridad ciudadana de un 12.5%? ¿Y qué le vamos a dar a la presidencia de la República con todos estos programas que tiene de carácter sociales? Como el primero, para ti, fase 1, fase 2. ¿Y qué le va a quedar el gobierno para incluso implementar su política social? Que sería de un 3%. Es decir, que entre educación y salud, en el caso específico que se le otorgue el 5% a salud y un 3% al Ministerio de la Presidencia, serían un 12%. Nos quedaría un 5% para distribuirlo entre seguridad social, orden pública, seguridad social, seguridad ciudadana, en fin, deporte, trabajo, agricultura. Entonces, es necesario autoridades gubernamentales que ya cumplen un mes en el poder, pensar en función de los intereses nacionales, pensar en función como un verdadero estadista, pensar en función de que realmente la República Dominicana necesita incrementar los ingresos fiscales para cubrir tanto el déficit fiscal como también cubrir parte de la deuda pública externa. Ustedes saben, y ustedes en realidad no se han dado cuenta de esto, cuando nosotros elaboramos un presupuesto y ese presupuesto lo formulamos y lo llevamos al Congreso, como fue en el caso particular del año 2020, ese presupuesto que se envió al Congreso, ustedes saben cuánto era el monto de ese presupuesto, 997 mil millones de pesos. 997 mil millones de pesos. Ustedes saben cuánto era el nivel de ingreso que tenía ese presupuesto, 765 mil millones de pesos. Observen esto, un presupuesto por un monto de 997 mil millones de pesos, con un estimado de ingreso de 765 mil millones. Yo le preguntaría a usted, ¿cómo cubre realmente un presupuesto con una estimación de ingresos 765 mil millones? ¿Cómo se cubre? Cuando usted tiene una programación de gasto de 861 mil millones. Y usted dice, pero si yo tengo una programación de gasto de 861 mil millones de pesos y un estimado de ingresos de 756 mil millones, ya yo tengo un déficit fiscal de 110 mil millones. ¿Por qué? Porque tengo una relación negativa entre la estimación del ingreso y la programación del gasto. Yo voy a gastar más de lo que me va a ingresar. Voy a gastar 110 mil millones más de lo que me va a ingresar. Entonces usted se pregunta, entonces esos 997 mil millones, ¿qué son? ¿Ustedes saben lo que son? Deuda que tiene que cubrirlo el gobierno con préstamos, y los préstamos son deuda. Esos 200 y tantos mil millones que usted tiene que cubrir del monto presupuestario, eso usted tiene que cubrirlo con deuda. Y esa cantidad de deuda, casi 230 mil millones de pesos, usted tiene que pagarlo
anualmente en cada uno de esos presupuestos. Y esos son lo que se va acumulando en términos de lo que son los déficits presupuestarios. Esos 200 y pico mil millones, más 110 mil millones del déficit fiscal, eso lo tiene que buscar el gobierno año tras año. Y esos 200 y tantos mil millones, usted tiene necesariamente que buscarlo. Y la conquista de esa cantidad de recursos, usted tiene que buscarlo en organismos internacionales o en organismos nacionales también. Y eso, ¿qué es lo que le cobran? Intereses. Por eso es que en el gasto de capital, usted tiene una partida que lo debe colocar para el pago de la amortización de la deuda. Y en el gasto corriente tiene también una partida para cubrir los intereses de la deuda. En una la amortización y en otra los intereses de la deuda. Y es por eso que esa deuda se va acumulando, y cada uno de los gobiernos ha tenido una cuota de responsabilidad en el endeudamiento público de la República Dominicana. Yo me reía, un fanático balaguerista, hace como 2 semanas, en un programa de Santo Domingo que decía que Balaguer no endeudó el país. Y ustedes saben que cuando llega Joaquín Balaguer, en el año 1966, al gobierno, la deuda externa de la República Dominicana era de 165 millones de dólares. 165 millones de dólares. Y Balaguer la situó en 1.300 millones de dólares. Y Balaguer en ningún momento se encontró con situaciones desfavorables, porque había un espacio donde el azúcar de la República Dominicana se vendió a un precio sorpresivamente elevado. O sea, llegó a venderse un quintal de azúcar en 65 dólares. Es decir, que si usted vendía una tonelada de azúcar, le daban casi 4.000 dólares en esa época. Pero Balaguer nunca compró petróleo caro. Balaguer compró petróleo barato, porque la crisis del petróleo se produce en el año 1974, cuando se produce el primer choque petrolero, que se disparó prácticamente en el 1978, 8 veces más de lo que costaba en la época de Balaguer el petróleo. Y eso es lo que produce en realidad el choque del petróleo. O sea, pero además y concomitantemente en el año 1982 se produce, ¿ustedes saben qué? Se produce la crisis de la deuda. ¿Y por qué se produce la crisis de la deuda? Se produce precisamente por todas esas operaciones que hacían los países petroleros. Al ganar tanto dinero los países petroleros, entonces todo el sistema financiero mundial se mudó hacia los países del petróleo. Y esos países árabes, que eran grandes productores de petróleo, acumularon grandes reservas de dólares y colocaron esos dólares en el sistema financiero internacional y cobraban intereses importantes y altos por la colocación de esos recursos en el sistema financiero internacional. Y esa crisis de la deuda es lo que está afectando todavía a todos los países de situaciones de renta media, que están en situaciones de emergencia y que están en situaciones de una categoría de países subdesarrollados.
Por eso es que todo y cada uno de los gobiernos que han pasado desde el año 1966 hasta esta fecha han tenido una gran cuota de responsabilidad en el endeudamiento externo de nuestros países. De la misma manera, ustedes pueden estar seguros, mire, este gobierno recientemente, el gobierno de Abinader, tiene un mes, pero ya, mira, va a tener que ir al mercado de capital internacionales y colocar 4.000 millones de dólares. Ellos dicen que es para la recuperación del país. Pero están endeudados también en la República Dominicana, porque cuando usted observa que el gobierno de Luis Abinader sometió un presupuesto complementario de 200 y tantos mil millones de pesos, eso es deuda. Eso no es ingreso tributario, eso es deuda pública que el gobierno de Luis Abinader está endeudando el país. Y usted agarra ese 4% en deuda presupuestaria y agarra los 4.000 millones de dólares que va a colocar en bonos soberanos en los mercados de capitales internacionales. Y usted dice, entonces, este gobierno que tiene un solo mes, no se libera realmente del endeudamiento público. Por eso es que cuando nosotros hablamos, y es con la finalidad de ir orientando a nuestros ciudadanos para que ellos tengan una idea de cómo realmente se comporta la economía de países como estos. Y yo le digo a los políticos, señores, hablemosle con transparencia al pueblo dominicano, porque el pueblo dominicano es más sabio que todos los sabios juntos. Y usted oye un hombre, el más humilde del pueblo, que le habla, yo tengo mis hijos y los hijos tienen que pagar los intereses de la deuda. Es decir, que ellos intuitivamente están en capacidad de interpretar un caso tan complejo como la deuda externa y la deuda interna de la República Dominicana. Por eso es que nosotros le hemos explicado en el día de hoy sobre el comportamiento del endeudamiento público de la República Dominicana. Le señalábamos que tenían dos componentes, el componente externo y el componente interno, y que ambos componentes es donde el gobierno tiene que asumir su compromiso con esos acreedores, con los acreedores internacionales y con los acreedores nacionales, y que los acreedores son los prestamistas. Muchas gracias y que pasen buena tarde.